el tercer bloque del primer debate de reformas a la Caja de Seguro Social. Antes de ayer. Antes de ayer. Ya uno tiene los días enredados. Sí. Y en esa aprobación, los diputados dijeron, no, vamos a mantener la edad de jubilación y pongamos al Estado a aportar más fondos a la Caja de Seguro Social para, 1.000 millones. para evitar este Leo. aumento. Y que cobren mejor los impuestos. Sí. Y a su vez, el Estado, salió a hablar el ministro de Salud, el ministro Boy Galindo, y el director del Seguro Social, Dino Mon, afirmando que necesitaban hacer traslados de partidas para ya poder cubrir el déficit en la Caja de Seguro Social para pagar jubilaciones y pensiones. De febrero, sí. Los baila los viejitos como yo. 91 millones para febrero. Tenemos el invitado listo, ¿no? A esta hora recibimos a un amigo de esta casa, al ingeniero Domingo Latorraca, quien se especializa dentro de la plataforma de Elemente en hacer reportes económicos y análisis económicos de lo que ocurre en el país. Domingo, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días, Leo, buenos días, Manolo, y al resto del equipo de Radio Panamá. Chema. Domingo, lo que plantean los diputados es un asunto para analizar, porque como dijimos, el Ejecutivo habla de los aportes que tiene que hacer, del déficit en el Seguro Social, y señalan que la edad de jubilación es uno de los cambios fundamentales para poder mantener el sistema Caja de Seguro Social, sobre todo las pensiones. ¿Qué análisis se puede hacer sobre esto en este momento? Mira, la decisión de la Comisión de Salud en primer debate no incorporar el aumento escalonado de la edad de jubilación como se planteó en el proyecto de ley, creo que es terrible. Es terrible para el país, es terrible para la propia población que espera jubilarse sin exabruptos, porque pone en jaque, yo diría, digamos, una de las patas principales de una reforma que es necesaria impulsar y salir de ella, dándole sostenibilidad a largo plazo a nuestro sistema de pensiones. Esto yo espero que pueda revertirse en segundo debate y nos tomamos este purgante necesario de aumentar la edad de jubilación, como se han hecho en la mayoría de los países que yo he podido investigar. Y esto responde a que hoy en día estamos viviendo muchísimo más que cuando se diseñó el sistema con la edad de jubilación actual. Y estamos teniendo menos hijos de cuando este sistema se diseñó. Entonces es realmente urgente la decisión de no enfrentar esto, que a nadie le gusta, pero que responde a una realidad demográfica del país, es terrible. El pretender cubrir ese requerimiento con supuestamente exhortar al gobierno a que recaude los impuestos. Eso no tiene sentido. Eso lo tiene que hacer de todas maneras el gobierno. Esa es su obligación. Sin embargo, el reemplazar, y no estamos hablando de una reforma fiscal, estamos hablando de una reforma a nuestros sistemas de pensiones, ¿no? Y yo espero nuevamente que se pueda recapacitar, se pueda encontrar, digamos, la realización de que desafortunadamente tenemos que enfrentar esta realidad de aumentar la edad de jubilación. Estaba viendo el informe que ustedes realizaron y acá hay una parte donde dice ingreso del trabajador, edad 21 años, salario $1,000. ¿Por qué $1,000? No, eso es solamente un ejemplo. Eso es un ejemplo del sistema actual de pensiones y cómo existe, y eso es solamente un ejemplo, una simulación de alguien, de un joven que entra a los 21 años al sistema a trabajar, cotiza
Y en este ejemplo, que es un ejemplo extremo, porque no es la realidad de la mayoría de los trabajadores, este trabajador puede trabajar hasta su jubilación a los 62 años, es decir, que cotiza por 41 años. eh, y también, que es otro supuesto, pues su salario va aumentando hasta su edad de jubilación, que seguramente no es la realidad de la mayoría, pero esto es solamente un ejemplo. Y en el ejemplo que presentamos en el informe, eh, refleja la realidad de que los aportes que hacemos a la seguridad social hoy en día no son suficientes para cubrir nuestra jubilación. Y en el ejemplo que muestro, los aportes que hace esta persona en sus 41 años suma más o menos como 150 a 160 mil dólares. Ujú. Y luego de su jubilación, 160 mil dólares. Y luego de su jubilación, que es, digamos, comienza a recibir su, su pensión al fallecer, y creo que en el ejemplo es a los 80 años, Exacto. la persona ha recibido 345 mil dólares. Entonces, aportamos 160, retiramos 345 mil. Y eso es solamente un ejemplo para mostrar, digamos, lo fallido que está el sistema actual, ¿no? Y por eso es importantísimo la redefinición y alinear el sistema con la realidad de hoy, de cuánto estamos viviendo, de cuántos hijos estamos viviendo, y realmente irnos hacia un sistema nocional, que es lo que se ha presentado, que es un sistema flexible, que acepta aportes adicionales, que si tú te quieres jubilar un poco antes, pues te puedes hacerlo, pero te va a costar un poco. Si te quedas trabajando más, pues eso permite hacer aportes adicionales que van a sumar a tu jubilación. Es decir, es un sistema bastante flexible. Ahora, Desafortunadamente, sí. ingeniero, ingeniero, usted lo dice, la gente vive más, por lo tanto lo que cotizaron no les alcanza. Vámonos a la biología. El ser humano es un animal. En el mundo animal y en el mundo de los seres vivos, cuando los recursos del medio ambiente son pocos, generalmente las especies tienden a reproducirse menos. Obviamente nosotros somos diferentes al resto de los animales. Las generaciones actuales tienen menos hijos que antes. En parte, si hacemos esa comparativa bastante arbitraria, porque las condiciones de vida, si bien vivimos más, no están mejorando proporcionalmente a esos avances que hay. ¿Por qué le menciono todo esto? Sí, la gente vive más, por lo tanto, la óptica es que tienen que cotizar más, pero condiciones como los salarios, que usted mismo lo mencionó, el ejemplo de los $1,000 en su informe es un caso extremo, salarios, condiciones laborales, condiciones de salud, porque vivir más no quiere decir que estemos viviendo todos sanos. Todo eso también se tiene que poner en la balanza, ¿o no? Los cambios demográficos que atraviesa Panamá no son únicos de Panamá. Por eso, no, Son yo entiendo. son de todo el mundo. Ujú. Independientemente de, y tal vez con excepción de África, perdona, pero en países como nosotros, emergentes, en países desarrollados, en países donde el bienestar eh, es grande y mucho más grande que nosotros, como por ejemplo en los países nórdicos, la situación demográfica es exactamente la misma. Entonces, no tiene que ver, perdona, y no concuerdo con tu comentario de que tiene que ver con, de alguna forma, nuestros salarios, no, tiene que ver con sencillamente la evolución de la humanidad. Eh, y por supuesto, las sociedades seguramente en el tiempo se dan cuenta
que las costumbres deben irse ajustando, ¿no? Y nosotros como sociedad, hace tal vez 50, 60 años, las familias tenían 5 o 6 hijos. Hoy, al igual que en el resto del mundo, con algunas pocas excepciones, y creo que algunos países en África, eh, que tienen condiciones extremas, ¿no? De extrema pobreza, digamos, de un nivel de desarrollo muchísimo más bajo que el nuestro. Pero la sociedad ha ido cambiando, ¿no? Las costumbres han ido cambiando. Y tal vez tenemos que eventualmente darnos cuenta que si queremos sobrevivir como especie en el mundo, pues esas condiciones demográficas deben cambiar, ¿no? Oiga, don Domingo La Torraca, un tema nos lleva a otro, ¿no? Me gustaría que por favor explicara de forma llana qué impacto, porque el común de las personas que no somos especialistas en el tema económico como lo es usted, escucha esto de que tenemos una calificación negativa en nuestra economía y que nos sacó una calificadora y la otra nos va a sacar también, y la que sigue está pensando lo mismo, pero ¿cuál es el impacto real, digamos, en la gente, en las personas que caminan y transitan todos los días por la calle de Panamá, de nuestro país, que tengamos no una positiva calificación de parte de las calificadoras? Yo creo que eso es necesario como remarcar en eso, porque mucha gente puede pensar de forma errónea, eso no me toca, no me impacta, pero la realidad es que sí impacta. Qué bueno saludarte, Manolo, qué gusto escucharte. En efecto, eso, y mucha gente pudiese pensar que eso, hey, eso no es conmigo, ¿no? Yo tengo que estar en mi día a día, pero sí es con cada uno de nosotros, ¿no? Y lo voy a tratar de explicar. Yo te diría que en tres niveles. El primero, muy personal. Si la evaluación de riesgo del país empeora, el costo de la plata aumenta. Lo que nos cuesta la hipoteca, lo que nos cuesta el préstamo del carro, lo que nos cuesta el préstamo personal, va a aumentar. Y no solamente los préstamos nuevos, sino los que ya hoy tenemos, cada uno de nosotros, ¿no? Y yo tengo con mi familia la hipoteca de mi casa, tenemos préstamos de vehículos, mis hijas mayores tienen préstamos para sus carros, tenemos tarjetas de crédito. Entonces, el costo, los intereses de eso, si la evaluación de Panamá desmejora, producto de que no tomamos las decisiones necesarias para tomarnos este purgante de hacer esta reforma, pues ese costo va a aumentar. Y eso va a apretar la situación económica de las familias, de las personas. Ese es un primer nivel, Manuel. El segundo nivel, ya digamos a nivel del Estado panameño, y por supuesto eso a nivel personal, a nivel de las empresas donde trabajamos, ¿no? Porque muchas empresas que nos dan empleo tienen para sus operaciones, para sus inversiones, para su día a día, para comprar el inventario que venden, toman préstamos, ¿no? Y sus operaciones se financian con préstamos. Esos préstamos van a costar más. Así que tal vez esas empresas no van a poder, por ejemplo, una industria, renovar su maquinaria o ampliar y crecer, para lo cual requieren financiamiento, ¿no? Y eso dejaría, digamos, a personas que pudiesen comenzar a trabajar o a incorporarse en nuevas actividades, eso restaría esas oportunidades y eso tendería también posiblemente aumentar el costo de los productos, ¿no? Si yo tomo prestado para traer productos de China, ahora que está de moda, para venderlos aquí en Panamá, si yo
si ese costo de financiamiento, si yo lo que tomo prestado para traer esos productos a China, ahora me va a costar más, eso invariablemente va a ir al costo, al precio del producto. Y eso nos va a encarecer la vida a todos. Entonces, ese es como un segundo ejemplo. Primero, nuestros préstamos de hipoteca, de casa, de carro, tarjeta de crédito. Segundo, posiblemente, no posiblemente, los productos de los ejemplos que he dicho, digamos, productos que se importan o maquinarias que se instalan para producir y vender. Si cuesta más el financiamiento alrededor de eso, seguramente los productos a nosotros, cuando nos venden, van a ser más costosos. Y el tercer ejemplo, Manolo, para terminar, tiene que ver, digamos, con el gobierno, ¿no? El gobierno tiene hoy en día un nivel de deuda relativamente alto. Y vamos a decir que esa deuda paga intereses todos los años. Si el costo, digamos, si el riesgo del país desmejora, esos pagos de intereses van a aumentar significativamente. Y esa diferencia se la tienes que restar a la capacidad que tiene el gobierno de prestar servicios, de construir infraestructura, mejorar las escuelas, por ejemplo, construir centros de salud, contratar médicos, técnicos, etcétera, ¿no? Así que estos son, digamos, como tres ejemplos muy reales de cosas que nos pueden pasar como consecuencia. Y por supuesto, el tema de la seguridad social no es el único, Manolo, ¿no? Y sería injusto decir que es la única razón por la cual estamos en la situación que estamos. No, pero sí es una muy, muy importante. Oiga, Domingo, pero su respuesta puntual me da el pivote para hacerle otra pregunta. Por ejemplo, la calificación o la primera calificación que recibe Panamá, si mal no me acuerdo, fue durante la administración de Martín Torrijos. A partir de ese momento se sentaron bases para que Panamá tuviera, si no en ascenso, de manera estable en este tipo de calificación. Pero ¿cómo hacía el país antes de que recibiera su primera calificación de riesgo en la economía? Antes de que durante el gobierno de Martín Torrijos se consiguiera esa calificación. ¿Qué pasaba en el país a nivel económico? No, Manolo, te corrijo porque la evaluación de riesgo del país se comenzó a hacer un poco antes, ¿no? Ok. Y eso, Manolo, eso es algo que el país contrata, ese es un servicio que el país paga porque justamente contrata, digamos, las estructuras de financiamiento de los mercados internacionales. Así que es importante, digamos, tener esas calificaciones. Y en los tiempos que yo estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas, teníamos una situación, digamos, de endeudamiento muy similar a la que tenemos hoy en día, una fragilidad fiscal tremenda, Manolo, ¿no? Y el costo de financiamiento. Y te voy a hablar con porcentajes para que veas, digamos, la diferencia, ¿no? En ese entonces, Panamá, cuando salía y contrataba financiamientos, las tasas de interés eran arriba del 9%, ¿no? Y eso tenía dos razones. Una, que en ese entonces los intereses en general eran mucho más altos, pero también la calificación de Panamá era mucho más baja que la que hasta inclusive que tenemos hoy en día. Y Panamá con el tiempo fue mejorando su calificación. Se hicieron varias reformas fiscales duras. Nosotros hicimos una, el presidente Torrijos hizo otra, el presidente después en el tiempo del presidente Martínez también se introdujo una tercera y Panamá fue mejorando las condiciones y su evaluación de riesgo. A tal punto, Manolo, que hasta hace, yo te diría que tal vez no, con la pandemia, hasta después de la pandemia,
ese 9% que te hice de ejemplo hace 24 años se transformó en 4%. Entonces la tasa de interés con que Panamá salía a los mercados, y eso era un reconocimiento por, digamos, un manejo responsable, adecuado en general, era de 4%. Una diferencia grande. Hoy en día, por el deterioro que tenemos, está de vuelta como en 7-8%. Entonces es una... Y eso lo que hace es que te sobrecarga eh, con el pago de intereses muy por encima de donde estabas antes, ¿no? Pero Domingo, una última pregunta. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Estamos estables? ¿Estamos en recesión? ¿En qué nivel está, o peor que eso, la economía panameña en este instante? Son dos cosas, Manolo. Uno, digamos, la situación económica, y Panamá terminó el año 2024 con un crecimiento bajo, alrededor de 2,5%, y eso producto, entre otras cosas, pero de manera bastante significativa, por el cierre abrupto de la mina, ¿no? Y por toda, digamos, la pérdida de empleo directo e indirecto digamos, en una actividad muy importante que se había convertido el país. Eso es una de las razones, y no es la única, pero es una muy importante. Este año eh, esperamos que la economía, según he visto proyecciones, crezca alrededor del 3%. Y eso es bastante por debajo, Manolo, de el crecimiento promedio de Panamá, digamos, en los últimos 20-25 años. Porque tenemos, digamos, retos importantes, porque no hemos restablecido la confianza del inversionista. Manolo, Panamá fue históricamente un polo de atracción para la inversión extranjera directa. En tiempos de tormenta global, Panamá recibía inversiones. Panamá ha perdido eso desde hace tal vez 4 o 5 años. El cierre abrupto de nuestra economía durante la pandemia, el cierre de la operación de la mina y el deterioro fiscal financiero de nuestro país nos pone en una situación comprometida. Tenemos, digamos, la perspectiva de tomar ciertas medidas estructurales, y quiero volver al tema de la seguridad social, de la reforma del sistema de pensiones. Es una tarea pendiente de hace 20 años, ¿no? De no haber tomado las medidas subsiguientes a la reforma del 2005. Y tenemos que tomarnos este purgante. Y eso nos dará cierto oxígeno. Hay otras acciones estructurales que tenemos que tomar como país para retomar, digamos, el rumbo del crecimiento y estabilidad, y que Panamá vuelva a ser ese puente del mundo, ese corazón del universo, ese puerto seguro para la inversión. Domingo, gracias por estos minutos que nos ha concedido en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a tenerlo, porque el tema es largo, denso y difícil de entender. Y el Seguro Social va a seguir dando que hablar en los próximos días. La Radio Panamá es su casa y ojalá podamos volver a tenerlo aquí en las próximas semanas. Gracias por la invitación. Un gustazo verlos siempre. Saludos. Y me avisa cuando va a andar en bicicleta, por favor, para tener los reportes. Siempre. Muchísimas gracias. 8:02. Domingo La Torraca, ingeniero y analista económico de lo que ocurre